es infracción de la ley. Para todo tema bíblico, hay un principio fundamental que todos aquellos estudiantes de la Biblia deben tener en cuenta, muy presente. Y es que la Biblia interpreta la Biblia. ¿Ve? La Biblia interpreta la Biblia. Esas condiciones las vemos establecidas en textos como 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11, que dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Quiere decir que para todo lo que vayamos a tratar en relación a temas de la Biblia, todo debe ser soportado por la palabra de Dios. Ella es la que debe brillar en temas bíblicos. También tenemos otra escritura que nos dice en 1 Corintios 4:6: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Es decir, que hay algo que hay que aprender. Para poder interpretar bien la Biblia hay que aprender algo fundamental. Y es no pensar más de lo que está escrito. Cuando pensamos más de lo que está escrito, caemos en el pecado de envanecernos unos a otros y querer tener la razón personal unos y otros. Ahora, a eso hay que sumarle que la Biblia se interpreta a sí misma bajo su contexto. Salmos capítulo 119, versículo 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Hay que sumar y no restar, hay que sumar. En los temas bíblicos hay que sumar. Hay que sumar y considerar todo lo que la Biblia habla en cuanto a un tema, para poder encontrar la verdad de Dios. ¿Por qué hay que sumar? Porque ella tiene un contexto general, un contexto inmediato, un contexto remoto. Y hay que sumar porque toda ella viene de un mismo pensamiento. Aunque fueron 40 escritores, todos ellos fueron guiados por un mismo Dios y una misma mente. Como lo enseña el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20, entendiendo primero esto: que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No podemos interpretar subjetivamente la Biblia a nuestra manera. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Increíble. Por eso es que la Biblia tiene la capacidad de enseñarnos las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es el único libro autorizado para decirnos qué creer. Según de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para enseñar. Para enseñar. Si queremos aprender las cosas de Dios, es la Biblia la que nos va a capacitar y nos va a enseñar. Quiere decir que fuera de las cosas reveladas, estos pensamientos hay que entenderlos claros. Fuera de las cosas reveladas por Dios a través de las sagradas escrituras, ¿sabe qué pasa? Los hombres caen en el error de la especulación, vaga imaginación, suposiciones e interpretaciones subjetivas, presumiendo haber descifrado el misterio oculto. Algunos dicen: es que yo recibí una nueva revelación. Una nueva revelación. Yo sé lo que pasó allí. Y pretenden ellos descubrir el misterio. Tienen la nueva revelación. ¿Por qué? Porque se apartaron de las escrituras. Y no nos podemos apartar de las cosas reveladas por Dios.
Eso fue lo primero que Dios le transmitió al pueblo de Israel después que le entregó la ley en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Sí. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que hagamos la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esa última frase, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Quiere decir que los judíos, para hacer la voluntad de Dios, debían centrarse en lo que Dios había revelado y Moisés les había escrito de parte del Señor. Fuera de allí, caerían en la desobediencia porque se irían a la especulación. Entonces eran llamados a conformarse con lo que estaba escrito. Y eso es algo que hay que aprender, que hay que moldear el corazón del hombre a conformarse, a adaptarse a lo que está escrito. Lo mismo el Espíritu Santo nos enseña por boca del apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 dice: pero ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así es, de la misma manera, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios que conoció las cosas de Dios, ¿qué hizo? Las reveló a los apóstoles. Y por eso existe el Nuevo Testamento. Y por eso existen los libros de los profetas. Porque el Espíritu Santo las reveló. Y ellos hablaron y escribieron siendo inspirados por Él. Porque Él es el único que conoce las cosas de Dios. Entonces, si usted y yo queremos conocer las cosas de Dios, hay que sustentarnos y amoldearnos, conformarnos a lo que está revelado. Solo lo que está revelado en cuanto a todo tema. ¿Ve? En cuanto al tema que nos ocupa hoy, es necesario entonces comprender que la Biblia establece en 1 Juan capítulo 3, versículo 4, lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes ven subrayado un artículo antes del sustantivo pecado, ¿cierto? Antes de la palabra pecado hay un artículo subrayado ahí. ¿Ven? Artículo el. El artículo el es un artículo determinado. ¿Ven? Él determina cosas. Él determina lo que tiene adelante. ¿Y qué está haciendo allí? Nos está presentando al sustantivo pecado como una cosa o un concepto ya conocido entre los lectores del apóstol Juan. ¿Me explico? Cuando el apóstol Juan dice el pecado, está dando a entender que sus lectores entienden él de qué está hablando. ¿De qué cosa está hablando? Está hablando de algo de carácter único, especial y singular. Juan establece que no hay varias formas a las cuales Dios le llame pecado, sino que establece especialmente, dice, el pecado. No hay otro, sino el pecado. Él pudo haber dicho, un pecado es infracción de la ley. Entonces uno puede razonar y decir, sí, un pecado es infracción de la ley, pero quizás otro no. O otro llega de cualquier otra manera. Pero Juan establece el pecado como algo único, especial y singular. Es decir, que esta afirmación es verdad en toda la Biblia y fuera de ella no hay otra forma en la cual los hombres se conviertan en pecador, sino única y exclusivamente a través de infringir la ley del Señor.
Es la única forma en la cual los hombres se convierten en pecadores, infringiendo la ley de Dios. No hay otra manera, no hay otra fórmula, no hay otro método, sino infringiendo la ley del Señor. Bien, por eso es bueno entender la gramática, poder estudiar con atención las Escrituras. Ese ejercicio hay que hacerlo. Como primer punto, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo que se necesita para que exista el pecado. ¿Qué se necesita para que exista el pecado según la palabra del Señor? Para que haya pecado se necesita algo. El pecado no viene como el arte de magia. O no viene porque un virus vino a una comunidad y los infectó de pecado. No viene el pecado así. Se necesitan al menos dos cosas básicas para que exista el pecado. Y lo primero es la ley. El pecado es infracción de la ley. Se necesita la ley. Primera de Corintios, dice Pablo, capítulo 15, versículo 56. Dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Sin ley no hay pecado. Lo que le da poder al pecado, para que exista el pecado, debe haber una ley. Sin ley no hay pecado. Desde el momento que comienza a existir ley, es probable que exista pecado. Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Por el simple hecho de que exista ley, eso no quiere decir que automáticamente hay pecado, o que la ley sea pecado. En ninguna manera, dice Pablo. Pero, dice el apóstol, yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿A qué se refiere Pablo? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Entonces, la ley da el conocimiento de que si usted la viola, eso es pecado. ¿Ve? La ley da el conocimiento. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 8: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. Y vuelve el artículo: el pecado. Sin la ley el pecado está muerto. No hay otra forma que exista el pecado, sino en primera instancia a través de una ley. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay ley, no hay forma de pecar. No hay forma en la cual yo me separe de Dios. No existe esa manera. ¿Eh? No existe esa manera. No existe para nada. Lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 15. Cuando por primera vez una ley vino al primer hombre. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y, aquí viene, mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ahí está la ley. El día en que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está la ley. Ahí está la ley. Ciertamente morirás. Pero ¿qué más se necesita? No solamente la ley, ahí está la ley. Ahí está la ley. Pero para que exista el pecado, aparte de la ley, se necesita un infractor de la ley. ¿Ve? Ahí nace el pecado, cuando hay un infractor de la ley. Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 9: y yo sin ley viví en un tiempo. Subraya eso. Y yo sin ley viví en un tiempo. Hubo un momento de la vida de Pablo en la cual él vivió sin ley. Y si vivió sin ley, quiere decir que vivió sin ¿qué? Sin pecado.
Un tiempo de la vida de Pablo que dice, y yo sin ley vivía en un tiempo. ¿Cuándo? Cuando era un bebé, cuando era niño, vivía sin ley. Nos enseña el apóstol Pablo. Vivía sin ley en un tiempo, pero venido el mandamiento, cuando ya comenzó a tener conciencia y vino el mandamiento, el pecado revivió, porque el poder del pecado es la ley. Y Pablo dice, y yo morí. ¿Por qué? Porque pecó. Entonces dice Pablo, yo sin ley vivía en un tiempo. Y Pablo ya acabó de decir en los versículos anteriores que el pecado sin ley está muerto. Pero vino el mandamiento, el pecado revivió, y dice Pablo, y yo morí. Eso fue lo que pasó en el Edén. Y vio la mujer, Génesis capítulo 3, versículo 6, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Los dos comieron. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, hoy tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En ese momento, ¿qué hizo Adán? Infringió la ley del Señor. En ese momento fue que comenzó a existir por vez primera lo que la Biblia nos enseña como el pecado, que es infracción de la ley. No solamente Adán. El apóstol Pablo enseña en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 14 que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Eva pecó. Eva pecó. No que solamente Adán pecó, no. Los dos comieron el árbol. Los dos pecaron. Y allí existe el pecado, con una ley y un infractor de la ley. Ahora, ¿cuál es la consecuencia espiritual del pecado? Nos enseña la Escritura que es la muerte o separación entre el hombre y Dios. Y esa es la consecuencia más trágica y terrible que puede experimentar una persona que viola la ley de Dios. No hay otra cosa. Las demás cosas son lo normal que debiera suceder. Que si yo hago algo malo, pues me venga una consecuencia de esta vida mala. Pero aún de esas consecuencias los hombres pueden levantarse sin Dios. Sin Dios. Pueden levantarse sin Dios. Pero de la consecuencia espiritual del pecado, los hombres no se pueden levantar sino solamente a través de Dios. Romanos capítulo 3 versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, Pablo aquí no tiene en mente a los que no han nacido. No. Pablo no tiene en consideración a aquellos que están por nacer. No. Pablo tiene en consideración tanto a judíos y gentiles, hombres que infringieron la ley de Dios. Cuanto todos pecaron. Y esos que pecaron, dice Pablo, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué aprendemos? Que cuando pecamos, ¿qué pasa? Hay una destitución de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Si pecamos, estamos entonces destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo uno peca? Al infringir la ley de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 21
Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es interesante este pasaje, porque ya en este pasaje el hombre comprende que el pecado trae dolor, que el pecado exige que alguien deba morir. Y Dios entonces sacrificó un animal para poder hacerle esas túnicas de pieles a estos hombres. Conocieron por primera vez la sangre a través del propio pecado de ellos. Se dieron cuenta lo trágico que es el pecado, que necesita que alguien derrame su sangre. Y Dios dijo, yo voy a hacer ese primer sacrificio para cubrir la desnudez de ustedes. Pero algo que quiero que notemos es lo que sigue a continuación, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¡Qué tragedia hubiese sido esto! Ahora, Satanás le promete a Adán y Eva el conocimiento del bien y del mal, pero a través de un proceso que les causaría dolor a ellos. A través de conocer la experiencia y vivir en carne propia las experiencias del pecado. Dios conoce el bien y el mal sin necesidad de pecar. Dios sabe que el pecado trae consecuencias terribles, pero Él no necesita vivirlo, pecar, para conocer el bien y el mal. Y Satanás le vende esta mentira que compran ellos y conocen el bien y el mal. ¿Pero cómo? Experimentando la tragedia en su propia carne. ¿Imaginarían esos hombres ya después de haber pecado que comieran del árbol de la vida? Serían como unos pecadores inmortales. Y Dios no quiere pecadores inmortales. Dios quiere hombres santos, inmortales. Y la única forma de Dios poder lograr eso era a través de Jesucristo. Por eso desde Génesis se desata lo que vimos el miércoles. ¿Qué vimos el miércoles? El primer anuncio de la redención de los hombres en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero hasta allí no solamente quería llegar. No era hasta allí donde yo quería llegar, no. Yo quería llegar a un punto más. Y es el punto que estamos viendo ahora, de que cuando pecamos, ¿qué pasa? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Mira lo que Dios va a hacer con ellos. Es terrible. Versículo 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomada. Ustedes han leído y saben cómo vivía Adán en el huerto. ¿Cómo vivía? Vivía en la gloria de Dios. ¿Ah? Adán no vivía bajo las consecuencias del pecado. Adán y Eva vivían en la plena gloria de Dios y fueron ¿qué? Destituidos. Y esta expresión es fea. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén. Y no solamente esta, echó pues fuera al hombre. Esa expresión suena fea. Cuando alguien le dice a es que me echaron de esa casa. ¿Eh? Lo expulsaron de esa casa. Como alguien que no era ¿qué? Digno de estar en esa casa. Ya no eran dignos de estar en el huerto de Edén. Cuando pecamos, no somos dignos de la gloria de Dios. Ese es el punto aquí. No somos dignos de la gloria de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y hay que entender que cada hombre muere o se separa de Dios a causa de sus propios pecados. Quiero que me acompañen a Efesios capítulo 2, versículo 1. Pablo escribiendo a cristianos en Éfeso. Pero ellos no nacieron cristianos. Ellos en un momento de su vida se hicieron cristianos. ¿Ven? Nadie nace cristiano. Uno se convierte en cristiano. Ahora,
Le está recordando Pablo la vida de ellos. Y les dice que Dios les dio vida a ellos. Dios les dio vida. ¿Cuándo? Cuando estabais, subraya ahí, muertos. Hay un momento de la vida del hombre en el cual está muerto. Muerto. ¿A causa de qué? Ojo. ¿A causa de qué? A causa de que estas personas en su vida pasada estaban muertos. No muertos físicamente, muertos espiritualmente. Quiere decir separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios. ¿A causa de qué estaban muertos? ¿A causa de los delitos y pecados de sus padres? No. ¿A causa de los delitos y pecados de Adán y Eva? No. La palabra resaltada en amarillo, usted la tiene que cuidar bien en su Biblia. Es un pronombre posesivo. Gramática. Es un pronombre posesivo. Quiere decir que ellos estaban muertos a causa de sus propios, como les dice Pablo, vuestros delitos y pecados. No hay otra forma de morir sino a causa de los propios pecados de la persona que los comete. No hay otra forma de morir. Nadie nace muerto por el pecado de otra persona. Eso es lo que Pablo está revelando aquí. Que era judío de judíos, hebreo de hebreos, que conocía la ley y los profetas y que Cristo lo había llamado a predicar el evangelio al mundo entero. Y dice Pablo a los efesios, ustedes están muertos, estaban muertos. ¿Por qué? Por sus propios pecados, sus delitos y pecados. Esta era la oportunidad para que Pablo les revelara el misterio oculto y le dijera, ustedes están muertos a causa del delito de sus padres o del delito del pecado original. Pero no fue así. Ellos estaban muertos a causa de sus propios pecados. Pablo los llama a que ellos se apropien de la propia maldad que los tenía en un tiempo atrás, muertos y separados de Dios. Nadie muere por otro. Todo el mundo muere por sus propios pecados. Los bautistas se comen algo en este pasaje. Los bautistas leen este pasaje y Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Qué se le comieron allí? Vuestros. Entonces enseñan que todos los hombres automáticamente están muertos a causa del pecado cometido por Adán. Pero se les olvida el pronombre vuestros. Por eso si leemos rápido, cualquiera nos puede enseñar una falsa doctrina. Y enseñar con este versículo, como enseñan los calvinistas y los bautistas con este pasaje, que este pasaje enseña que los hombres nacen muertos en pecado. Pero este versículo precisamente enseña lo contrario. Enseñan que una vez ellos murieron a causa de sus delitos y pecados. Quiere decir que antes de morir, ¿cómo estaban? Sin temor, vivos. Vivos, pecaron, murieron y Dios les dio ¿qué? Vida en Cristo Jesús nuevamente. Es el cronograma de la vida del hombre. Vida, peca, muerte y reconciliación con Cristo. Si es que le cree de todo corazón. No hay otra manera. Ezequiel capítulo 18 versículo 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Pablo está de acuerdo con Ezequiel. Ezequiel cree lo mismo que Pablo y cree lo mismo que Juan. Ahora, ¿Ezequiel se conocía con Pablo? No. Ezequiel ni pensó ver a Pablo nacer. Pero los dos están de acuerdo. ¿Por qué? Porque fueron hombres inspirados por Dios. Y dice, el alma que pecare,
esa morirá. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a los efesios. Ustedes murieron porque pecaron. ¿Ven? Pecaron, por eso murieron. Se separaron de Dios. Y Cristo en su misericordia les dio ¿qué? Una nueva oportunidad. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Según esta escritura, el Espíritu Santo a través de Ezequiel lleva a pensar al pueblo de Israel lo siguiente. Fíjese lo siguiente. Si ustedes no son culpables, no mueren por el pecado de sus padres, siendo sus padres sus primogenitores directos. Ojo, los padres de uno son sus primogenitores ¿qué? Directos. Adán viene siendo nuestro primogenitor a través de muchas descendencias, porque todos venimos de Adán. ¿Cierto que sí? Si no mueren por el pecado de sus primogenitores directos, ¿cuánto menos por el pecado de un primogenitor que vivió hace cientos y cientos y cientos y cientos de años antes que ustedes? Si no era posible que la muerte espiritual llegara a estos israelitas a través del pecado de sus padres, mucho menos a través del pecado de alguien que ellos ni siquiera conocieron, como lo fue Adán. Este es el razonamiento irrefutable de este pasaje. Nadie lo puede refutar. ¿Por qué? Porque si es verdad que no llevo el pecado de mis padres, peor de mi mamá, que me dio a luz. Peor voy a llevar el de alguien que ni siquiera me dio a luz, ni siquiera me engendró, ni siquiera me concibió, ni siquiera sus genes, su ADN. Es parte de mi vida. De hecho, uno saca las características de sus padres por los genes. ¿Por qué? Porque son sus primogenitores directos y siempre hay algo que se parece. Bueno, nos revela la escritura en Génesis, capítulo 4, versículo 1. Y este es el siguiente razonamiento. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Quién dio a luz a Caín? Eva, su mamá, que había pecado, ¿cierto? Que había pecado. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ojo, la expresión de Eva es una expresión de una madre agradecida por lo que ha recibido. Pero si en la mente de Eva, ojo, presta la atención, si en la mente de Eva su hijo viniera contaminado con su pecado, ella no habría expresado estas palabras. Ustedes saben que cuando las madres tienen SIDA y les toca traer a luz hijos con SIDA, hay un sentimiento, a veces hasta de rechazo, de pesadez, porque saben que ese muchacho viene con problemas y que ellos son culpables de ese problema. Están ofendidos con ellos mismos. Pero las palabras de Eva no es de una mujer ofendida por sí misma. No está ofendida porque por culpa de ella, su hijo primogénito van a ser ¿qué? Muerto en el pecado. No, ese no es el sentimiento de ella. El sentimiento de ella es de gozo. Gracias al Señor. Cuando la madre da luz y escucha al muchacho llorando, gracias a Dios, vino este mundo. Vino este mundo. Ese es el gozo que había allí en Eva. Y sigue diciendo, después la misma Eva dio a luz a su hermano Abel. Y ahí nos habla de los oficios de ellos. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ahora, si ellos que son los descendientes directos de Adán y Eva, no nacieron muertos en pecado, por culpa del pecado de sus padres, ¿cuánto menos nosotros? Que ellos ni siquiera nos parieron a nosotros. No llevamos los genes. Caín y Abel llevaban ¿qué? Los genes se parecían a sus padres.
Se parecían a sus padres. ¿Y nacieron qué? Vivos ante Dios. No nacieron muertos. De hecho, había comunión entre ellos. Dios les manda a ellos que hagan algo. Es decir, que ellos tenían una relación. Los hijos de Eva tenían una relación con Dios. Vamos a ver la evidencia. Dice, y aconteció andando el tiempo, es decir, transcurriendo el tiempo, ellos crecieron, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿De dónde se le ocurrió a Caín esta ofrenda a Jehová? Porque el Señor les pidió eso. Eso se llama inferencia necesaria. Concluimos necesariamente las implicaciones del texto. Versículo siguiente. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué lo miró con agrado? Porque lo hizo como él lo quería. Hizo la voluntad de Dios. ¿Ve? Entonces había una comunión entre ellos. Entre Dios y Abel hay una comunión. Entre Dios y Caín hay una comunión. Y Dios les dice, esta es mi voluntad. Uno la hizo como Dios la quería. ¿Y otro qué? Como él quiso. Pero si la herencia, la maldición del pecado de sus padres para que ellos nazcan muertos espirituales, ¿verdad? Para que ellos hagan también el mal, entonces los dos debieran estar igualmente contaminados. Versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, se enojó y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Sí. Y si no hicieres bien, le dice Dios a Caín. Mira lo que le dice Dios a Caín. El pecado está a la puerta. ¿Ve? El pecado está a la puerta. ¿Qué significa que esté a la puerta? Está por entrar. Todavía no ha entrado. Ojo, todavía no ha entrado. Está acechándolo. Acechándolo. Pero Dios le dice, subraya ahí, aún así, usted puede dominarlo. A ti será su deseo. A Caín le iba a ser el deseo de ese pecado que estaba tentado a cometer. Y le dice Dios, tú te enseñorearás de él. ¿Qué quiere decir? Tú puedes dominarlo. El pecado está a la puerta porque él ya tiene pensamientos malos. Pero Dios le dice, ojo, usted puede evitar eso. Usted puede evitarlo. ¿Para qué? Para no morir. Para no morir, porque el pecado, la consecuencia espiritual es que nos separa de Dios para no morir. Pero no había muerto todavía. Pero él siguió hacia adelante. Y dice la escritura, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo mató. ¿Y qué pasó con Caín en este momento? Murió. Sencillamente murió. ¿A causa de qué? De su propio pecado. Y Juan habló de él diciendo, no como Caín, que no sigamos el ejemplo de Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque, subraya ahí, sus obras eran malas y las de su hermano justas. Los niños que nacen, crecen, uno hace obras justas y el otro hace obras malas. El uno muere por las obras malas que hizo. ¿Pero qué quiere decir la expresión que era del maligno? ¿Cómo Caín se convirtió en alguien del maligno? No porque lo haya engendrado Satanás, no. Es por lo que dice Juan, versículos anteriores. Versículo 8 dice Juan, el que practica el pecado es del diablo. ¿Cómo usted llega a ser del maligno? ¿Quién de los que están aquí, excepto si hay bebés, no han sido del maligno? Todos hemos sido del maligno. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado.
Y el que practica el pecado es del diablo, del maligno. Por eso Juan dice, era del maligno y mató a su hermano. Él lo mató, haciendo sus propias malas obras que fueron cometidas desde su juventud. Génesis capítulo 8, versículo 21 dice, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Desde su juventud. Por eso vemos manifiesto un ejemplo en la vida de Caín, que dice Juan, no lo sigamos, dice no como Caín, que no sigamos ese ejemplo desde su juventud. Es decir, que antes de la juventud, de esa juventud que habla allí, el intento del corazón del hombre no es malo. No es malo. Hay que razonar. El intento del corazón. Por eso él, en ese momento, él intentó hacer algo, que era matar a su hermano. El intento, ya grande. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, no desde su nacimiento, no es de su niñez. Entonces, si no es desde su niñez o nacimiento que el corazón del hombre es malo, entonces en su niñez, si no es malo, ¿cómo es? ¿Cómo es? Si no es malo, ¿cómo es? En este mundo no hay términos medios, o blanco o negro. Malo, bueno, bendición, maldición, condenación, salvación, puro o sucio, todo es dual, no hay términos medios, no hay grises en este mundo. Entonces, si desde su juventud es malo, entonces antes de eso, si no es malo, ¿qué es? Por favor, ahí está la respuesta. Pero entonces, adelantando el estudio, Santiago nos enseña la razón por la cual se dieron estas cosas en la vida de Caín. Se dieron desde su juventud, no por causa del pecado de sus padres, sino por lo siguiente. Sino que Santiago capítulo 1, versículo 14 y versículo 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, deseos malos, es atraído y seducido. Eso le pasó a Caín. De su propia concupiscencia, no de su carne, de su concupiscencia, lo que está adentro, fue atraído y seducido. ¿Y qué pasó? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, cuando mató a su hermano. Y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. ¿Ven? La consecuencia del pecado es la muerte espiritual. Eso fue lo que pasó en la vida de Caín. Y está de acuerdo con las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo en Marcos capítulo 7, versículo 21, porque de dentro, no de afuera, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, y lo que le pasó a Caín, los homicidios, de dentro del corazón, no de la carne, sino del corazón, salen. La carne solamente es el instrumento del cuerpo para hacer lo malo, pero todo el mal nace del corazón del hombre, y el intento del corazón del hombre es malo ¿desde cuándo? Juventud. Desde su juventud. ¿Están siguiendo la línea de las escrituras? Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, las maledicencias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea que no nos contaminamos de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. No es el cuerpo que contamina al espíritu, sino que el espíritu contamina al cuerpo. Entonces el Señor revela que el mal sale de adentro, del corazón de los hombres, que es malo desde nuestra juventud. Lo contrario a lo que pasó en la vida del Señor. Marcos capítulo 10,
versículo 13 dice, y le presentaban niños para que los tocase. A Cristo. Le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús, se indignó. Viendo Jesús que sus discípulos estaban impidiendo que los niños vinieran a él, se indignó. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De los tales es el reino de Dios. El reino de Dios no va a ser de gente que venga contaminada de pecado. El reino de Dios no va a ser de gente que venga muerta en el pecado. El reino de Dios no va a ser de gente que venga maldita por el pecado. No, el reino de Dios no va a ser de esa clase de gente. Y Cristo dice que de los tales, de los que son como niños, es el reino de Dios. Y sigue diciendo, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué está haciendo allí? Está comparando la pureza de los niños con ese corazón que deben tener los que quieren entrar al reino de Dios. Contrario a lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 5 versículo 21, hablando de envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ve? Ahora, la única forma que un bebé no alcance el reino de Dios es que haya cometido estos pecados, practicado estos pecados desde el vientre de su madre. Es la única. Dice, no heredarán el reino de Dios. El reino de Dios no es para tales características de hombres que han infringido la ley de Dios, que han pecado. Dice la Escritura en Mateo capítulo 13 versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Sabe que Cristo cuando recibió a los niños se le olvidó de que ellos necesitaban ser bautizados para quitar de ellos la mancha y la maldición del pecado original? Porque Cristo los recibió y les puso sus manos sobre ellos y los bendijo. ¿Será que Cristo se le olvidó que esos niños venían contaminados por el pecado? Era el momento preciso para que Cristo revelara algo que estuviera escondido desde la fundación del mundo, desde Adán y Eva. Cristo era el momento que revelara y dijera, les voy a decir algo. Estos niños necesitan ser purificados de la maldición del pecado original. Era el momento para él revelar allí. Pero no, él consideró lo que cree Moisés, lo que cree Pablo, lo que cree Ezequiel, lo que cree Juan, de que el pecado es infracción de la ley y que los hijos no llevan el pecado del Padre, sino que cada alma muere por su propio pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio para la restauración de todos los hombres que han cometido pecado y separados de Dios. Han cometido sus propios pecados y se han separado de Dios. Ese es el plan de salvación. Hay un plan de salvación para los infantes.
no practicaron los apóstoles un plan de salvación para los infantes, porque entendían que los infantes no venían con pecado, no venían separados de Dios, no venían muertos. El plan de salvación es dado para hombres y mujeres que han quebrantado la ley de Dios. Y para ellos, incluyendo a Adán, Cristo vino a morir por sus pecados. Porque aún los pecados de los del antiguo pacto solamente fueron realmente perdonados cuando Cristo derramó su sangre. Es decir, que para que fuese perdonado el pecado de Adán, de Eva, de Moisés, de David y de todos los profetas, tuvieron que mirar hacia Cristo. Tuvieron que creer la promesa de que Dios enviaría ¿qué? Un redentor para sus almas. Y hoy día todos los hombres que hemos pecado, para alcanzar esa misma bendición, debemos creer que Dios ya lo envió. Ya envió al Salvador de nuestras almas. El pecado es, hermanos, infracción de la ley. Por tanto, siendo verdad eso, no existe otra forma. Una maldición generacional o herencia del pecado en que Dios me pueda declarar pecador, es decir, muerto en pecado. No existe otra forma en la cual Dios me pueda declarar pecador, sino cuando mi propia infracción a la ley de Dios me convierte en un transgresor. ¿Qué quiere decir alguien? Separado de Dios. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención.